Vamos a comenzar a ver el día de hoy para ir a una como recta final de este trimestre en las clases que nos quedan. Un tema que está en Levítico 21, cuyo tema va a ser, vimos los deberes sacerdotales y ahora vamos a ver a los sacerdotes que Dios no aceptaba. Este tema se llama sacerdotes descalificados. Y vamos a basarnos en este texto, en el capítulo 21, repito, de Levítico, para ver las razones por las cuales el Señor no permitía que un sacerdote le sirviera en cuanto a cuestiones físicas, lo cual nos muestra una aplicación muy contundente a lo espiritual, a nosotros como sacerdotes de la actualidad. Levítico 21, a partir del verso 16, dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto, es quinta vez que lo menciona, defecto, en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. En estos versículos que leímos 16 al 24, en estos 8 o 9 versículos, se menciona 5 veces la palabra defecto, como un punto importante a observar en lo que está escrito. Nuevamente vemos al inicio del texto que leímos usted y yo, este mismo texto, que el Señor no le habla a Aarón, le habla a Moisés, ¿verdad? Siempre el intermediario de la palabra, como lo es para ti, para mí, ¿quién? Jesús. Jesús es el intermediario, Él es quien nos trajo la palabra. Y de hecho, Él es la palabra, Él es el verbo. Muy importante también que en el verso 17 le dice a Moisés que le diga a Aarón que ninguno de sus descendientes, ¿por cuánto tiempo? Por sus generaciones. Y aquí aplica a nosotros porque fuimos constituidos por la palabra de Dios por medio de Pedro, en 1 de Pedro 2:9, que nosotros somos real sacerdocio, la iglesia de Dios. Así que somos una de las generaciones, si no es que de las últimas generaciones, que llevamos esta responsabilidad, que la tenemos que cumplir. De estas instrucciones que ya leímos y vamos a ver en estas clases que nos quedan. ¿De qué se trata esta instrucción? Bien, la palabra defecto se menciona 5 veces en este pasaje, y quien tenga alguno de estos defectos que leímos usted y yo, no puede ministrar delante del Señor en el tabernáculo, no puede ofrecer el fuego, el sacrificio, no puede encender el fuego, quemar el sacrificio, no puede. La palabra defecto en hebreo es una palabra que quiere decir lesión, una lesión, que pudo haberse llevado a cabo después de que la persona nació o porque haya nacido con la lesión. Alguna
discapacidad física, la cual va a denotar situaciones espirituales en las que debemos de poner mucha atención. Entonces significa lesión, y de ahí corre a significar también, en un sentido más intrínseco, significa alguna mancha, una tacha. Pero lesión es la palabra adecuada debido a que el Señor se refería específicamente a cuestiones físicas. Una lesión. Eso es defecto aquí. Y lo menciona bastantes veces. Hay una palabra también que yo ya le compartí a usted en algunos jueves pasados, lo que significa, y que aquí lo vamos a ver un poquito más detenidamente, o lo vamos a retomar para darle la importancia de vida en este tema. Y es la palabra que se encuentra en el versículo, ahorita le digo, en el verso 23, casi al final, cuando dice: pero no se acercará tras el velo. Es decir, el sacerdote con alguna discapacidad física va a poder hacer ciertas labores en el tabernáculo, pero no puede acercarse al velo. Es decir, no va a poder entrar a donde está el arca. No va a poder ministrar a Dios directamente. Para que no profane. ¿Se acuerda de la palabra profanar? Profane mi santuario. Para que no viole la entrada del santuario. Porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Eso de yo soy el que lo santifico es Dios diciéndole a los sacerdotes en ese momento: ustedes entran por mí, y si yo estoy diciendo que no pueden entrar, es definitivo que se quedan afuera. ¿Queda claro? Eso es lo que significa yo lo santifico. Es decir, ustedes entran porque yo quiero, y si no quiero no entran. Por lo tanto, el que entre y yo ya dije que no entraran, está violando, está profanando, ¿de acuerdo? Bien, la palabra profanar, yo le comenté a usted lo que profundamente significa, y es perforar, es decir, entrar a la fuerza, romper, como quien rompe o viola una chapa para entrar, burlarse del límite, ya sea psicológico o físico, natural, como sea, y traspasarlo. Profanar habla de meter una cuña para abrir, como forzando, ¿verdad? Forzar, meter una, como cuando metes un cuchillo a la chapa de esas puertas de tambor, que es fácil de abrirlas con un cuchillo, pero que están dentro de tu casa. Una puerta de esas en la parte de la calle, pues es muy fácil de romper, ¿no? Son huecas las puertas, son límites psicológicos, como lo compartíamos. Eso es profanar, amancillar, deshonrar, envilecer, herir y violar. Todo esto, mis hermanos, es una exhortación muy seria de parte de Dios con respecto a los límites que debemos de cuidar en nuestro cristianismo, para empezar. Y si vamos más allá en un servicio al Señor, en algún ministerio, pues con mayor razón. Pero aquí lo importante es que esto aplica a todo cristiano, no solo al que sirve a Dios, voy a ser específico, en la plataforma, algún líder, un ministro, no solo cuando tengas un lugar específico en el servicio a Dios, no. Esto es para la vida cristiana, para la vida cristiana. Hay un mandamiento en Deuteronomio 18:13, si usted gusta anotarlo, es un mandamiento. ¿Usted sabe lo que significa Deuteronomio? Significa la segunda ley. El Señor dio sus leyes en Éxodo, escritas en el libro de Éxodo, la salida. Éxodo significa salida. Usted encuentra en Éxodo 20 los 10 mandamientos, ¿cierto o no? El centro de la ley de Dios, la ley moral y espiritual, es el decálogo. Pero luego usted puede ver Deuteronomio 5 y ahí vuelven a aparecer. Es una confirmación de la ley, por eso se llama la segunda ley, Deuteronomio. Deo, dos, y nomios, ley.
segunda ley. Es decir, la confirmación de la primera. En la segunda ley, en el 18:13, dice muy contundentemente: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo serás? Perfecto. Esta palabra en hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, es una palabra que significa íntegro, entero. La palabra íntegro, si usted la quiere traducir rápido, diga entero. Entero. Un hombre que no es íntegro es que no está entero. ¿Qué le falta? Le falta un área de su vida en la que no hay santidad, no hay consagración, por lo tanto no está entero. Tú puedes estar tropezando en un área de tu vida como no te sucede en alguna otra. Hombres que batallan en un área en donde otros no, y otros en aquella sí y en esta no. No son hombres enteros. No lo son. Se dice que en Grecia, cuando hacían las estatuas de mármol o de otras piedras talladas, si en algún momento la estatua se desquebrajaba de alguna parte importante del rostro o de alguna parte importante de la estatua, completaban esa parte de la estatua con otro material de manera que no se notara. Y lo que más usaban era cera. Le ponían cera en las partes y se quebraba la punta de la nariz y el escultor ya llevaba el 100% del rostro casi terminado, ponían cera. Un tipo de cera, no quiere decir que cera de la que conocemos hoy de las velas. Otros tipos de cera que había que eran firmes, ¿no? Como si pusieran yeso, vamos a decir. Entonces, cuando alguien compraba alguna estatua o mandaba hacer alguna estatua, a la hora de revisarla para llevársela, tenía que ver que la estatua fuera sin cera. ¿Verdad? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, no había integridad, es decir, no era una estatua completa. Si tú eres una mujer, un hombre sincero, sincera, qué buena revelación, ¿verdad? Es la nueva de hoy. Bien. No estás completo, no estás entero. La palabra perfecto en hebreo me gusta mucho ese término, entero. Entero. ¿Sabía usted que la túnica de Jesús, cuando echaron suertes para ver quién se la llevaba, era porque la túnica era de una sola pieza? Era una túnica única. Echaron suertes a ver quién se la llevaba, porque la vieron y dijeron: esto es una obra de arte, como la túnica que le regaló Ana, su mamá a Samuel, Ana. Una túnica muy especial. También, la mamá de José también le regaló una túnica especial a José, la mamá de José. Entonces, habla de integridad, habla de una pieza entera, una pieza entera. Este término es muy importante con respecto a que es una ley de parte de Dios a quienes le sirven y a quienes le siguen, a quienes van detrás de él. La palabra perfecto aquí en Deuteronomio significa recto también y sin tacha. Obviamente, el término perfecto en Deuteronomio se refiere a una cuestión espiritual, a una cuestión de la espiritualidad. Y cuando se refiere a defecto, en Levítico 21 se refiere a un asunto físico. Pero en su sabiduría el Señor, podemos encontrar, tanto en el significado de la palabra perfecto en Deuteronomio como en la palabra defecto en Levítico, que hay una congruencia que tenemos que entender, una ligadura entre las dos palabras que tenemos que entender, cómo aplicarla. Dios quiere que seamos perfectos. ¿En lo físico? No. La ley dice, Deuteronomio, que el Señor busca perfección en cuanto a la integridad, a ser entero. Pero ya en la obra del ministerio, el Señor menciona defectos que tienen que ver en lo físico y para nosotros en lo espiritual. Y aquí sí aplica que el Señor espera de nosotros que busquemos ser perfectos.
No somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. No somos perfectos, pero debemos de ser perfeccionables. Qué mal cuando alguien se cree perfecto, porque no es cierto. Pero es peor que alguien diga que no puede ser perfeccionado o que no quiere serlo. Eso es peor a que diga que es perfecto. Porque si tú escuchas a alguien decir yo soy perfecto, te va a dar risa y ya. Te da risa de que lo diga. Pero si alguien te dice yo no me dejo perfeccionar por nada, ahí no te va a dar risa, te va a dar impotencia. De que la persona diga, a mí no me digas nada porque yo lo sé todo, yo ya tengo experiencia en eso. O sea, que no seas perfeccionable, eso sí es algo serio, que no seas perfeccionable. Entonces, no somos perfectos. Dentro de nosotros vive Jesús y Él sí es perfecto. Y caminando con Él y de la mano con Él es que Él nos lleva a la perfección, a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? Al mencionar todos estos defectos en Levítico 21, razones por las cuales no podía un sacerdote entrar a ministrar al lugar santo y santísimo. Ninguno de los dos velos podía cruzar. Ninguno. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Discriminando? ¿Qué piensa usted? ¿Discriminando injustamente a la gente incapacitada? Cuando dijo que no estaba calificada para ofrecer sacrificios. Sucede que así como el Señor ordenó que no se utilizaran animales imperfectos para el sacrificio, también Él estableció que ningún sacerdote que ofrezca sacrificios sea imperfecto. ¿Imperfecto en qué sentido? En lo físico. En lo físico. Ahora, note usted que esto, si lo examinamos más a fondo, nos está hablando, aunque no lo está estipulando, pero podemos entenderlo, que entonces el Señor buscaba una casta de sacerdotes. ¿Qué es una casta? Una medida. Es decir, mire, si usted va a pedir trabajo a la policía o a movilidad, se lo digo porque mi esposa trabajaba ahí y ella trabajaba en la reclutación de los agentes de vialidad en el área de la psicología laboral. Y ella me enseñaba documentos por platicarme de qué estatura, qué complexión física, qué edad deberían de ser los agentes de vialidad. Siempre hay quien mete a los agentes sin que tenga las medidas, ¿verdad? Porque tienen palancas y hay corrupción. Pero si se cumpliera totalmente los requisitos, parecen soldaditos todos. Todos más o menos igual de delgados, la misma talla, la misma altura, todos cortaditos del pelo. ¿Por qué? Porque quieren una casta de agentes. Usted va al ejército y es muy raro que se vea uno mucho más obeso que otro. O sea, en primer lugar todos son delgados y hay una complexión uniforme, eso se llama uniforme. Estándar, exactamente. Esto es lo que el Señor buscaba aquí. Al mencionar, no quiero estos defectos, es porque los quería todos igual. ¿Qué le dice a usted eso? Que hay un estándar de vida para usted y para mí. ¿Sabía? Hay un estándar de vida. Que cuando usted y yo lo violamos, estamos violando el estándar de Dios sacerdotal. ¿Cómo quiere el Señor a sus sacerdotes? No te quiero enano. Y esto no es para reírnos ni para ofender a nadie. Son palabras que tienen un significado, ¿sí? Conforme a discapacidades físicas, ¿sí? Bueno. No lo quiero así, ni que tenga esto, ni que le falte esto. No lo quiero sobrado, no lo quiero manco, no lo quiero malo de sus pies. Eso es empeine, que después lo vamos a ver. No lo quiero con ninguna de estas fallas, porque quiero una casta de sacerdotes. Otra cosa que yo veo hoy, mis hermanos, es que Dios nos ve a todos por igual. Yo tengo la misma responsabilidad y usted tiene la misma que yo de vivir en santidad. Porque muchos piensan que Él es el pastor y Él sí tiene la obligación, pero obligada y obligatoria de ser el hombre santo. ¿Es cierto?
No, yo soy un hombre expuesto a las mismas pasiones que usted. Jesús fue un hombre expuesto a las mismas pasiones que cualquier otro hombre y salió victorioso y venció. Poniendo el estándar. ¿Quién es el estándar de vida de usted, para usted y para mí? Es Jesús. Él es, dice Hebreos, el sumo sacerdote de nuestras almas. El que dirige nuestras vidas, el que guía nuestros ministerios, el que imparte su sana doctrina para llevar a cabo bien nuestros ministerios, el que imparte su ley, su enseñanza, su ejemplo, su gracia, no por encima de la ley, sino mezclada sabiamente con la ley, porque Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla para hacerla ver todavía más excelsa, pero mezclada con la gracia, nos deja una ley la más perfecta del universo. Jesús dijo, el que cometa adulterio será culpable de lo que dice la ley. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Nos la dejó más fácil o más difícil? ¿Por qué? Porque el grado de santidad es más exigente. Y es el estándar, ya me quedé con la palabra, hermana. Y no la traía aquí, estándar, ya me quedé ahí. Yo iba a decir casta, así algo como más castellano, pero está excelente estándar. ¿Ahí? ¿Quieres entrar a ser sacerdote, así como quieres entrar a ser policía en Guadalajara? Bueno, el reglamento, que esperemos se cumpla, el de Dios sí se va a cumplir. A Dios no le podemos dar cohecho para, ándale, dame chance, no alcanzo la estatura, quiero ser sacerdote. Los pides de 1.75 mínimo y yo mido 1.60, Señor. Tengo una mano un poco doblada porque tuve artritis o problemas en mis huesos. Déjame entrar, Señor. No, aquí no entras. Aquí no. Y lo que vamos a estar viendo, mis hermanos, en cada defecto que menciona aquí Levítico 21 es ese estándar a cumplir en la casta sacerdotal que el Señor busca en su iglesia para servirle, para vivir para Él simplemente. Porque ya para ser sacerdotes hemos sido llamados a hacerlo, mi hermano, para vivir, antes que servirle. Y déjeme decirle que vivir para Él ya es servirle. Vives para Él, ya le estás sirviendo. Ya te estás rindiendo a su ley. Y si, además de vivir así, te llama a una acción específica en su obra, qué mayor privilegio entonces. Entonces, no debía haber animales imperfectos, por lo tanto sacerdotes tampoco, que ofrecieran sacrificios. Esto no era que Dios insultaba con esto y desechaba y descalificaba en el sentido de háganse para allá, no los quiero ver aquí, a los que tuvieran alguno de estos defectos que usted y yo mencionamos. El primero es ciego y de ahí los demás, ¿verdad? Porque es el más grave, ser ciego, estar ciego. No significa que el Señor estaba discriminando, ya lo dijimos, a los incapacitados. Más bien tenía que ver con el hecho de que el sacerdote debía concordar lo más posible con el Dios perfecto al que sirve. Con el Dios perfecto al que servía en aquel tiempo y al que usted y yo servimos hoy. Nuestra meta es la perfección, mi hermano. Obviamente, físicamente, hasta que lleguemos al cielo, a la gloria de Dios visible y palpable, vamos a ser perfectos en lo físico. Esto se proyecta a lo espiritual. Porque aunque usted esté ciego físicamente, usted puede ser un hombre o una mujer que vive en santidad y su ceguera le ayuda mucho. Se puede imaginar a un hombre, yo conozco a un hombre en Aguascalientes, asiste a Casa de Oración Aguascalientes, ciego, invidente. Se casó con una mujer invidente también. Escúcheme, tiene 3 hijos, usted no lo va a creer. Tiene un niño y 2 niñas. Los 3 son invidentes. Todos son invidentes, salieron invidentes. Usted no lo cree y le rompe el corazón cuando usted los ve a los 5 llegar a la iglesia. Yo no podía creerlo, hermano. Él y su esposa trabajan en el centro de Aguascalientes cantando y recibiendo dádivas.
Pero cuando yo veo a los niños, usted no sabe qué hacer, usted no haya qué hacer. Con sus cuencas hendidas, los 3 niños, el niño y las 2 niñas. Usted no haya si ir a abrazarlos, si ponerse a llorar y decir, Señor, y todos van a la iglesia. Y llega el hombre y me dice, Pastor Julio, y sin poder, yo tuve que tomarle la mano y me dice, mi niño quiere tocarlo, quiere conocerlo, porque ponemos alabanzas en la iglesia y yo le dije que usted iba a venir. ¿Se imagina? Yo no hallaba qué hacer, hermano. Entonces, yo los veo y digo, por lo menos en lo visual no hay tentaciones. Y la señora, ella paradita ahí esperando a que él salga y ya los llevan a todos, siempre los ayudan a todos a pagarles un taxi, ya saben dónde viven, siempre los apoyan. Ellos están con el pastor Álvaro en Casa de Oración Aguascalientes, por si acaso un día usted va. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque ellos están en la iglesia, los acomodan en la silla, y yo dirigí la alabanza cuando los conocí, prediqué, y ellos están aplaudiendo y cantando. Es un defecto que en lo físico exaltó en ellos lo espiritual. Resulta que ahora un defecto físico, en lugar de ser un impedimento, puede ser una herramienta para que tú sirvas a Dios con mayor ímpetu y no te alejes de Él. Y usted habla con este hermano, y no es grande, yo creo que tiene tiene unos 40, 43 años. Usted habla con él y él abre temas de la palabra y le hace preguntas. Normal. Oye, Pastor Julio, ¿y usted qué opina de esto que dice? Me leyeron, no dice ley, pero me equivoco, ¿verdad? Escucha la Biblia en audio, que gracias a Dios está la Biblia en audio. Y mi esposa y yo oímos la Biblia, pero escuché una cosa y pregunta. Entonces, la ceguera hoy en día ya no es impedimento, ¿verdad? La ceguera física. Tenemos que saber aplicarlo para ver si en lugar de ser un impedimento ahora puede ser una herramienta, ¿no? Una herramienta. Lo que Dios busca es un estándar, entonces. Tal perfección que Dios busca no se cumple sino solo en Jesucristo, en nosotros. Y de nosotros depende una búsqueda de la perfección de Jesucristo. ¿Cómo te enfocas en esa búsqueda diaria de la perfección de Jesucristo? Eres el fan número 1 de Cristo, viviendo a diario, decirle, Señor, es que ser como tú es, y cuando fallo, y no fui como tú en alguna acción, ya quiero pedir perdón y ya quiero estar ahí atento a tu mandamiento. Claro, espiritualmente, ¿verdad? No en un aspecto o forma de ver como lo hacían los fariseos, que presumiendo ser al nivel de Dios, eran todo lo contrario, ¿no? Porque buscaban apariencia y no realmente un corazón que buscara la perfección espiritual. Mire, hermano, déjeme decirle algo antes de leer Colosenses. Cuando buscamos la perfección de Cristo, no debemos procurarla solo, porque sí debemos procurar que nuestro comportamiento se asemeje a la santidad de Cristo, sí. Pero déjeme decirle que cuando usted sigue a Cristo tomando su cruz, negándose a usted mismo, y con todo lo que la Biblia aplica a nuestras vidas como cristianos para seguir a Jesús, el Padre a usted ya lo ve perfecto, porque Cristo vive en usted. Usted se esmera en que sus hechos terrenales, sus acciones como humano, aunque Cristo está en usted, sean conforme a la vida de Cristo. Pero no se esmere solo en que usted haga, accione o lo vean haciendo cosas que se asemejen a Cristo. Eso no es parecerse a Cristo al 100%, eso es una parte nada más. Usted hace cosas en lo físico para servir a Cristo y el llamado que Dios le ha hecho, pero en realidad lo que Dios quiere ver en usted, para ver a Cristo en usted, es su comportamiento a solas. Si usted le busca o no a solas. ¿Cómo se comporta usted en casa, en el trabajo? Ahí se busca la perfección. La perfección se busca en lo íntimo, no en público, para que se refleje verdaderamente en público. Colosenses 2:9 dice lo siguiente, 2:9. Porque en Jesús, en Él, habita corporalmente. ¿Por qué Pablo dijo corporalmente?
Porque todo lo que era Jesús, incluyendo su carne y hueso, que se desarrolló, que fue un niño, fue un adolescente, el que se les perdió a José y María cuando tenía 12 años, aquel niño que les dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, después no se supo nada de su vida hasta que empezó a servir, fue bautizado. Ese hombre, ese joven de 30 años, él de manera entera, como lo vimos en Deuteronomio 18, de manera entera, perfecta, era la imagen del Padre. Corporalmente, dice Pablo, todo lo que él es, incluyendo su cuerpo, es el Padre. Por eso cuando le preguntaban a Jesús, muéstranos al Padre, ¿qué respondía Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me reconocen. ¿Son dos personas diferentes? Sí, pero el que vio a Jesús vio al Padre. Es obvio. A veces ves a un hombre y ves a su hijo junto a él, como aquí Charlie con su hijo. El clon, dice Charlie. A mí me dicen lo mismo, nomás que mi hijo tiene ojos de cacalota, como mi esposa. ¿Verdad? Entonces dicen, es tu clon. ¿Será Jesús el clon? Perdón la vulgar palabra para dirigirla a él, del Padre. Por lo menos sabemos que lo que Jesús es, igual es el Padre en el sentido de que es uno con Él. Dos personas diferentes en la Trinidad, claro que lo son. Jesús no sabe cuándo va a venir. Él lo dijo. ¿Quién dijo que sabe? Es lo único que sabe. ¿El Padre? La hora yo no la sé. ¿Usted cree que Él mintió? No les puedo decir. Voy a decir que no sé. No, Él no sabe. Tiene que recibir la orden del Padre. Ve por tu novia. Ahora sí que ve, róbatela. Es el único que se la puede robar, ¿eh? Porque los que están aquí solteros, ay, yo te puedo robar que a mi novia. Ey, cómo no. Serás el vicario, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, verso 10 de Colosenses 2, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra plenitud, cuando Pablo la menciona aquí, en griego es una palabra que significa relleno. ¿Ha oído usted la palabra rebosar? Chorrear, para entenderla más en cristiañol. Rebosar, dice el verso, el Salmo 23. Mi copa rebosa, chorrea. Atiborrada es otra palabra, ¿sabía usted que es correcta? Así que atiborrado es correcto. Eso es la palabra plenitud. Abundante, cumplido, lleno. No le falta algo, nada. No le falta. Pero déjeme decirle, mi hermano, que también la palabra plenitud significa restaurado. Y cuando es aplicado a nosotros, es que en nuestro proceso de restauración diaria que Dios está haciendo desde que nos salvó, estamos siendo completados. Es como armando un rompecabezas. Es un buen ejemplo. ¿Qué cara pone usted cuando ya le puso la pieza número 3000 al rompecabezas? De esos estoy hablando de rompecabezas, ¿eh? No o sea, porque si es rompecabezas te tienes que romper la cabeza para armarlo. Rompecabezas esos de 4 piezas de un niño de 6 meses, pues no, ¿verdad? Que ya 4 piececitas y ya lo armó. El triangulito, no, eso no es rompecabezas. Ese es divierte bebés. No, un rompecabezas. A mi hermana le gusta hacer rompecabezas. Y tiene uno enorme que ya lo acabó de La Última Cena, de Da Vinci. Unas piececitas así, ya lo acabó. Y está tan contenta que hasta lo mandó a enmarcar. Lo pegó y lo mandó a enmarcar porque lo quiere ver, ya lo armé. Hay rompecabezas de 5000 piezas que usted no lo va a armar en una semana. Así está el Señor con nosotros, poniendo una pieza diaria. La cosa es que no nos movamos. Que no nos movamos de su voluntad, que no nos movamos de su plan, que no nos movamos de iglesia cuando no debemos movernos, que no nos movamos del ministerio donde Él nos quiere, porque ahí nos quiere poner la pieza y tú te mueves. No solo no te pones a pieza, se te caen otras. Y cada rato te andas moviendo y se te vuelven a caer las 10 piezas que Él ya te había puesto. Gracias, Señor, por esta revelación.
Me acaba de llegar. Ahorita me... En todo está el Señor, ¿verdad? Tú te mueves y el rompecabezas ya. La palabra plenitud es exactamente eso, mis hermanos. Ahora, todas las piezas que conforman al Padre están en Jesús. Si hay 1,000,000 de piezas en la complexión espiritual del Padre, que me quedé corto en un número, 1,000,000 de piezas en el Padre, hay 1,000,000 de piezas en Jesús. Es el Padre, Él es el Padre. Y si Él vive en ti, tú y yo podemos ser restaurados día a día hasta ser perfeccionados y llegar a la perfección del varón. Perfecto. Entonces, por eso Pablo terminó diciendo, y vosotros estáis completos. ¿Qué? Este versículo, mi hermano, a mí me anima. ¿Usted no? Me anima. No solo me gusta, porque una cosa es que te guste el verso. Otra cosa es que te anime. ¿Por qué te anima? Animar es dar vida. Ánima viene de vida. Ánimo es una palabra que viene de que significa vida. Entonces, animaos los unos a los otros, proyecten vida unos a los otros, dice la Biblia, sabiendo que Cristo viene pronto. Entonces, a mí me da vida esto porque me hace darme cuenta que en realidad, pieza a pieza, día a día, el Señor me está armando. Cuando llegue Cristo, va a poner la última pieza. Al que se dejó armar. Al que no arma relajo, ay sí. Y nomás no se deja completar, ¿verdad? Y somos completos en Él. Es por eso que la palabra plenitud y la palabra completos tienen... hay un mensaje espiritual para nosotros, lo estamos aprendiendo, lo estamos asimilando, mis hermanos, para posteriormente empezar a ver cuáles eran aquellos defectos que el Señor no quería ver en un sacerdote y poder entenderlos claramente. La palabra completo es una palabra que también es muy similar a plenitud. Plenitud es pleroma y plero, sin la MA, es completar. Son dos palabras parecidas, es decir, una es raíz de la otra. Vienen de la misma raíz. Repito, pleroma, así como se oye, pleroma es plenitud y completo es plero, sin el MA al final, con doble O. Entonces es parecido. Si Jesús es la plenitud de la deidad y Él vive en nosotros, nosotros somos plenos. Somos plenos. El traductor al español, porque recuerde que la Biblia no fue escrita en español, fue traducida, puso completo y vaya que en la sabiduría de Dios la palabra quedó, ahora sí que quedó perfecta, ¿verdad? Quedó perfecta. La palabra completo significa cumplido. ¿Qué dijo Jesús cuando murió? Consumado es. Está completo. Cumplí. Y si Él cumplió, mi hermano, y vive en ti y en mí, nosotros se cumplió la perfección en nosotros. Ahora, continuando con el comentario que le hacía respecto a Levítico 21, como levitas, los sacerdotes incapacitados no eran discriminados, eran protegidos y se les proporcionaba alimento que provenía de los sacrificios. Usted mismo lo leyó. Les dijo a los sacerdotes que tienen algún defecto, no pueden entrar detrás del velo, pero del sacrificio pueden comer. Es decir, eran atendidos, pero no podían servir como los otros. Esto nos aclara que el Señor no estaba discriminando, estaba haciendo una selección, ¿verdad? Una selección. Ahora esta selección habla de una casta muy pequeña, tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, quien tuviera las medidas para entrar al sacerdocio, entraba. Quien no, no. Pero al ser llamado levita, al tener ya el abolengo levita, ya era un siervo, sí o sí. Estuviera manco o cojo o ciego, ya era un siervo. Entonces, si alguien llegaba con alguno de estos defectos físicos y quería servir, si era levita, podía servir. Porque Dios no desecha a nadie que quiera servirle. Si para servir las mesas y atender a las viudas buscaron a 7 varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, ¿se imagina? Esteban, que atendía a las viudas y servía a las mesas, se aventó un sermón con el que dejó rechinando los dientes al Sanedrín y luego lo apedrearon, siendo el primer mártir de la iglesia primitiva.
¿Dónde quedamos usted y yo? El que servía a las mesas y atendía a las viudas, les dio una lección teológica a los fariseos y a los sacerdotes, y luego murió, apedreado. Y Pablo con los brazos cruzados al ser apedreado. Entonces, ¿cuál es el estándar, mi hermano? La perfección de Cristo. No intente lograrla de un día para otro, pero tampoco ponga pretextos, porque hay un equilibrio, ¿no? Ok, Señor, no soy perfecto, pero no voy a dejar de intentarlo y de luchar por eso. No en una perfección que te lleve al legalismo. No, porque entonces ser legalista es intentar ser perfecto por ti mismo, que veas perfecto al que se refleja en el espejo. No, el único perfecto es el que ahorita no ves, es el invisible, es Jesús. Lo ves a través del espejo en una forma de fe, a través de la fe. Por eso se produce legalismo en muchos sectores de la iglesia cristiana, porque buscan ser perfectos por sí mismos. Y el otro extremo, ¿cuál es? El que ya Cristo vive en mí. Ya Colosenses lo dice, Él vive en mí, ya estoy completo. Así que lo que haga y le falle a Dios, no importa, Él me perdona. Ese es el otro extremo, igual de peligroso. El que no busca la perfección porque cree que ya no es necesario y ya. Lo típico, ¿verdad? Una vez salvo, ya soy salvo. No, el que persevere hasta el fin será salvo, dice la Biblia. El que persevere, ¿qué? Buscando la perfección de Cristo. El que no busca la perfección de Cristo es un apóstata. Es decir, habiendo conocido a Dios, dejó de buscar la perfección de Cristo por engaños de doctrinas o porque no entendió cuál es el proceso de perfeccionamiento en el cristiano y desiste de buscar la perfección de Cristo. En pocas palabras, es un apóstata, se alejó. Supo que tenía que buscar la perfección de Cristo y no lo hizo. Entonces, en el punto medio, en el equilibrio de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle, está el equilibrio. La cruz está al centro de la balanza. Y caminar en ese equilibrio, en ese camino al centro, ni legalismo, ni liberalidad o libertinaje, camino buscando la perfección de Cristo detrás de Él. Él es mi perfección. Yo no puedo ser perfecto para Él. Él en mí es la perfección. Soy perfecto porque Él es perfecto, no por lo que yo logre. No soy santo porque me he santificado dejando de hacer cosas. Soy santo porque Él me santifica. Entonces, es en ese sentido que vamos a estar entendiendo, mis hermanos, de manera clara, por qué Dios se refirió a todos esos defectos. Entonces, no eran discriminados, era una selección que Dios quería hacer. ¿Qué acaso, mis hermanos, cuando Cristo venga, no va a venir por un grupo seleccionado? Dígame sí o no. ¿Sí? Ahorita se están haciendo ahorita ya fue la convocatoria. El evangelio es la convocatoria. ¿Quieres venir al cielo? Es la convocatoria. Cuando tú ves una convocatoria, maratón tal, requisitos tal. Tú estás viendo la convocatoria, tú sabrás si vas al maratón, si vas a traer los tenis adecuados, la ropa adecuada, vas a llegar a tiempo, vas a llevar un examen médico que califique tu examen médico. El evangelio es la convocatoria. La selección se está haciendo ahorita. Y Cristo viene a llevarse a su selección mundial, a los que van a jugar allá arriba. Y nadie va a estar en la banca. ¿Sí me explico o no? Entonces, hay un estándar sacerdotal que el Señor espera encontrar cuando venga. Dice el verso 22 de Levítico 21, del pan de su Dios, de lo muy santo, fíjese cómo esos sacerdotes, levitas mejor dicho, sí podían participar, y de las cosas santificadas podrá comer. El que era discapacitado físicamente podía comer. Era parte de la tribu del Dios, no lo iba a abandonar, pero no se acercará tras el velo. Habrá áreas en donde va a poder servir. Realizaban servicios que no eran tan esenciales en el área
del lugar santo y santísimo, del altar de sacrificio, pero sí hacían labores. Ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Se imagina usted a un sacerdote con todas las medidas reglamentarias y corporales para entrar al lugar santísimo, pero con una vida, porque los hubo, como los hijos de Elí, que fornicaban con las mujeres que se paseaban afuera de la puerta del tabernáculo? ¿Se imagina un sacerdote con todas las medidas reglamentarias para entrar al lugar santísimo en comparación con un hombre manco que no fallaba en limpiar las basas del tabernáculo? ¿Las basas de plata? ¿O en barrer el atrio? ¿O en limpiar las vísceras abajo del altar? ¿Y mancharse de sangre de borrego? Cuando desfilemos delante del Señor allá arriba, mi hermano, van a desfilar delante de usted personas que usted no imagina, porque va a haber galardones. Y si usted creyó que usted, en algún momento creyó que usted va a tener un galardón, eso no es malo, pero a lo mejor a usted y a mí el Señor nos va a decir, te haces poquito a un lado porque ahí viene una persona que voy a galardonar. Y tú vas a decir, ¿él? Sí, por su fidelidad. Solo por la fidelidad, nada más por la fidelidad. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a fallarle a Dios en el lugar que tengamos en el ministerio. Pero una persona que trapeó y barrió el santuario y acomodó sillas por años, y ese fue su trabajo, y Dios quiso que estuviera ahí, nunca predicó, nunca dirigió alabanza, pero estuvo ahí, y siempre que se le acercaba a la gente, oraba por la gente, era generoso. Siempre fue un ujier ahí parado en su lugar, y que mucha gente les hace el feo porque ahí no te puedes sentar, tienes que sentarte acá. Es la primer cara de la iglesia cuando viene gente nueva, ¿verdad? Los ujieres. ¿Qué sabes tú, hermano? ¿Qué sé yo de a quién Dios va a galardonar por lo que hizo aquí en la tierra? Él allá arriba es el que tiene las hojas de calificación. Entonces, ¿qué puedo pensar yo de un hombre manco que fue fiel limpiando el atrio del tabernáculo y nunca pudo entrar al lugar santo? Solo se le antojaba entrar, pero bien sabía que no podía porque le faltaba una mano, pero fue fiel en eso, y Dios le va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Con 2 talentos, no con 5. Porque le dijo lo mismo al que tenía 5 talentos. ¿Lo ha leído? Mateo 25. Lo mismo le dijo al que tenía 5 talentos que al que le dio 2. ¿Por qué no le dijo al que tenía 5? A ti te di 5 y no, mereces más que el que le... No. Lea Mateo 25 y le dice exactamente lo mismo al que le dio 5. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Viene el que le dio 2, trabajó y le dio otros 2. Bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. En ambos hubo fidelidad. Lo que fue diferente fue la capacidad. Pero ¿sabía usted que Dios, como es el que da la capacidad, es en lo que Él no se va a fijar? Él no te va a calificar de acuerdo a tu capacidad, porque Él te la dio. Él sabe hasta dónde eres capaz de servirle. Te va a calificar en la fidelidad a lo que Él te dio y te dijo que hicieras. Entonces, no discriminó a los sacerdotes ciegos, mancos, cojos, con empeine, no los discriminó, los probó. Y más de alguno de ellos pudo haber sido ejemplo, y más de alguno de ellos el Señor pudo haber dicho, prefiero tú que te estás metiendo al lugar santísimo, y estás perfecto corporalmente, tus 2 manos, tus 2 pies, estás alto, estás guapetón, pero así estás tratando a tu esposa, ¿verdad? Allá en casa. ¿Sabes qué? Me dan ganas de quitarte y meter al manco en tu lugar. Porque lo que veo es el corazón, no el físico, como sucedió con David, que lo veían chaparrito, güerito, raro, con una arpita aquí guardada, toda, oliendo a borrego. Tú vas a ser el rey de Israel. ¿Tú? ¿Él? ¿Por qué él? Ahí está el asunto, mis hermanos, con respecto a los defectos. Vámonos tranquilos, meditando, y si usted puede leer o investigar algo con respecto al primer defecto, que es ciego, lo vemos el próximo jueves si Dios quiere, y continuamos. Gracias y que Dios les bendiga.